La doctora Vanessa Camposano, médico intensivista de Ecuador. Vamos a iniciar con un tema de interés, el cual es fisiopatología aplicada al distrés y lesión pulmonar inducida por la ventilación. Es importante recordar los criterios diagnósticos del distrés y dentro de estos tenemos los estipulados por el consenso de la Conferencia Americana Europea en el 92. Los cuales estipulan 4 acápites y en primer lugar tenemos el tiempo. Lamentablemente, este consenso, cuando estipula tiempo, no definía el término de agudo. En segundo lugar, infiltrados. Para este se necesita la presencia de una placa de tórax, una radiografía, sin embargo tenía la limitación de poca fiabilidad interobservador de interpretación. Tercero, para edema, se necesitaba la colocación de un catéter de Swan-Ganz para la medición de presión de oclusión de arteria pulmonar, cuyo criterio diagnóstico en cuanto a valor era tener menor de 18 milímetros de mercurio, pero la limitación es que muchos pacientes con distrés intercurren con una presión de oclusión de arteria pulmonar elevada. Y como cuarto parámetro, PAFI, una PAFI menos de 300 milímetros de mercurio, independiente de la PIP. La limitación eran las inconsistencias de la PAFI por el efecto de la PIP y la FiO2. Este mismo consenso divide en 2 categorías, injuria pulmonar aguda entre 300 a 201 milímetros de mercurio y el distrés menor de 200 milímetros de mercurio. Posteriormente surgen los criterios de Berlín en el 2012, que son una modificación de los criterios propuestos por el consenso y tiene una ventaja de que en el primer acápite, que era tiempo, ya nos estipula que es dentro de una semana de un insulto clínico o nuevo o empeoramiento de síntomas respiratorios. En segundo lugar, en infiltrados, la presencia de opacidades bilaterales que no sean totalmente explicados por derrame, colapso pulmonar o la presencia de nódulos. Tercero, edema de causa no hidrostática, y esto es importante para lo cual necesitamos descartar el fracaso cardíaco y la sobrecarga de volumen. Y cuarto, la valoración de PAFI, en el cual se necesitaba un mínimo nivel de PIP, sea leve, moderado o severo, el cual debería ser por encima de 5 centímetros de agua. Este también divide al distrés en 3 categorías: leve menor de 300 milímetros de mercurio, moderado menos de 200 milímetros de mercurio y severo menos de 100 milímetros de mercurio. Tenemos una mnemotecnia, la cual es TIEP, tiempo y de infiltrado, y aquí vemos esta imagen en la que es muy difícil discernir en una radiografía de tórax entre síndrome de distrés respiratorio agudo y el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico. La E de edema agudo no cardiogénico, para lo cual necesitamos de la ayuda de la ecocardiografía. La P de PAFI, para lo cual necesitamos una ayuda mediante gasometría arterial. Se recomienda el uso de la ecocardiografía para evaluar la función cardíaca si no se identifican los factores de riesgo de distrés claro. Posteriormente surgen otros criterios, como son los criterios de Kigali en el 2016, y estos fueron estipulados debido a que se necesitaba criterios que permitan hacer diagnósticos en lugares con recursos limitados. Y surgen estos 3 criterios. El primero, tiempo, donde es exactamente el mismo criterio de Berlín, y de infiltrados, criterio por radiografía de tórax. Y por último, oxigenación. Quiere decir que aquí ya no entraba ni el edema agudo de pulmón no hidrostático, ni la valoración de la gasometría arterial mediante el análisis de la PAFI, sino que entra otro valor que es la valoración de la saturación arterial de O2 mediante el análisis de la SAFI, que es menos de 315 milímetros de mercurio, como parámetro de oxigenación, el cual no requería de PIP. Esta es la mnemotecnia TIO, T de tiempo, I de infiltrados y O de oxigenación. En cuanto a la etiología del distrés, cabe recordar de que la podemos dividir en primaria y secundaria.
La neumonía bacteriana, viral y la neumonía atribuida por hongos es menos frecuente. Sin embargo, también tenemos causas secundarias, como son la sepsis de origen no pulmonar, traumatismos mayores, pancreatitis aguda, TRALI, que es la injuria pulmonar asociada a transfusiones, la lesión por reperfusión, el gran quemado, disfunción del injerto, sobre todo en el trasplante pulmonar, el edema agudo de pulmón de gran altitud, el edema neurogénico, el casi ahogamiento, la lesión pulmonar inducida por fármacos. Pero esto es importante, que el 50 al 60% de las causas son atribuidas por neumonía, es decir, son de origen primario. En este estudio de prevalencia sobre distrés, acorde a la definición de Berlín, llamado Dillon-Safe, analizó en el 2014 un total de 29.144 pacientes en 459 UCIs en 50 países en 5 continentes. Llegó a la conclusión de que la prevalencia del distrés en UCI fue del 10%, es decir, 3.022 pacientes de los 29.144. Otra conclusión a la que llega este estudio es que el reconocimiento del distrés leve fue del 51% y severo del 79%. Por lo tanto, muchos de los pacientes eran subdiagnosticados y no tratados. En cuanto a la severidad del distrés por PAFI, se llegó a la conclusión de que el distrés moderado tenía una prevalencia del 47% y que la mortalidad se incrementaba a medida que va disminuyendo la PAFI. Es decir, un distrés leve, 35% de mortalidad, moderado, una mortalidad del 40% y en los casos severos con una mortalidad del 46%. Otro estudio, que es el estudio PARDI en población pediátrica, se analiza entre el 2016 y 2017 un total de 23.280 pacientes. En UCIs pediátrica, un total de 145 UCIs trabajaron en esto en 27 países. Las conclusiones es que la prevalencia del distrés en UCI fue del 2 al 3%, la mortalidad de distrés fue del 17 al 30%, y el antecedente de cáncer o trasplante de células hematopoyéticas llegó a tener una mortalidad del 43% versus 11%. También un dato muy interesante es que los pacientes que presentaban PAFIs menos de 100 milímetros de mercurio, pues estos pacientes tenían una mayor mortalidad en comparación a los pacientes catalogados como moderado o severo. En cuanto a la fisiopatología aplicada al distrés y lesión pulmonar inducida por la ventilación, hay que reconocer que existen distintos tipos de modelos. Tenemos el modelo de Huthmeier, el modelo de la esponja y el modelo Metz. Dentro de la injuria pulmonar per se, el modelo Huthmeier habla sobre el daño de la barrera alveolo-capilar, tensión superficial y habla sobre las fases evolutivas. En el modelo de la esponja habla sobre el baby lung y la heterogeneidad pulmonar. En el modelo Metz, que es un modelo que forma parte de la injuria pulmonar inducida por la ventilación, habla sobre propiedades estáticas y dinámicas, componente físico y biológico del BILI, tipos de BILI, y también sobre los targets de prevención de BILI con parámetros fisiológicos. Aquí ustedes ven este esquema, es un alveolo normal. Pueden visualizar que las células AT1 proporcionan la mayor parte de la superficie. Por lo tanto, más del 95% del área de superficie alveolar son por AT1. Estas células van a tener capacidad para reabsorber fluidos de los espacios alveolares. Estos a través de canales ubicados en la región apical, son canales de sodio, al igual que bombas vasolaterales de sodio-potasio ATPasa, permiten que dicho líquido del espacio alveolar pase al intersticio pulmonar y posteriormente pase a los vasos linfáticos y a la microcirculación. Esta barrera de un alveolo normal restringe el paso de solutos pequeños, pero permite la difusión de dióxido de carbono y oxígeno. En un alveolo lesionado
existe una mayor permeabilidad del endotelio pulmonar. Esto lleva a edema en el intersticio pulmonar, daño del epitelio alveolar y debido al daño, edema del espacio alveolar por translocación de líquido, lo cual lleva a hipoxia. Las grandes cantidades de neutrófilo residen en los capilares alveolares y pueden movilizarse rápidamente a los espacios aéreos en caso de infección. Acá tenemos el modelo de Hübner y resulta que vemos unidas las dos partes, tanto de un alveolo normal como la parte del alveolo lesionado durante fase aguda. Analizando el daño de la barrera alveolo capilar, a nivel del epitelio alveolar, sea que, ejemplo, la causa sea neumonía bacteriana, las bacterias por lo general aumentan los poros a nivel de las células alveolares tipo 1 y tipo 2. En el caso de que la infección también sea, un ejemplo, por neumonía y esta sea de tipo viral, estas por lo general bloquean los receptores iónicos ubicados a nivel del ápex, pero también en la región vasolateral sodio-potasio ATPase. Dentro del alveolo se produce la activación del macrófago alveolar. Esto lleva a una quimiotaxis de neutrófilo y posteriormente liberación de mediadores tóxicos como proteasas, ROS y NET. Esto termina en muerte celular, la cual puede ser apoptótica, necrótica o piróptica. El daño de cada una de estas células alveolares es capaz de llevar a un aumento del edema, tanto del intersticio como dentro del espacio alveolar, con daño mitocondrial. El edema pulmonar cardiogénico se caracteriza porque, a pesar de que tiene proteínas, el nivel de proteínas es menor del 65% versus de no cardiogénico, el cual es mayor al 65%, como es el caso del distrés. En el caso del epitelio de conjunción, vamos a tener algo interesante. En cuanto al epitelio de conjunción, vamos a tener las uniones estrechas y uniones adherentes. En el caso, por ejemplo, ahora del análisis de las uniones endoteliales, vamos a tener ocludinas y claudinas como proteínas transmembranas, pero vamos a tener la zona occludens, que es una proteína citoplasmática capaz de unir tanto la porción de las ocludinas y claudinas junto al citoesqueleto de actina. La Ed-aderina se caracteriza por formar parte de las uniones adherentes y permiten un contacto célula a célula a través de su dominio extracelular. El problema que tiene un paciente con distrés es que justamente estas uniones estrechas y adherentes van a estar alteradas. Por lo tanto, va a haber un incremento en la permeabilidad tanto del endotelio como incremento de la permeabilidad a nivel del epitelio alveolar. Normalmente, si la barrera estuviese indemne, se impide la entrada de líquido y células inflamatorias del intersticio al espacio alveolar. Pero en el caso de que exista una disrupción de las mismas, este alveolo se va a llenar de líquido y de células inflamatorias. En el mismo modelo de Hübner se propone el análisis de fases evolutivas. Tenemos fase exudativa, es aquella que dura menos de 7 días y se caracteriza por un aumento de la permeabilidad alveolar capilar. Hay un incremento de presencia de fluidos, proteínas, neutrófilos, eritrocitos, necrosis de células epiteliales a predominio de AT1 con denudación de la membrana basal alveolar. Este es el sello distintivo del síndrome de distrés respiratorio agudo. La segunda fase, que es la proliferativa, se va a caracterizar por ser entre el día 7 y puede durar hasta más de 3 meses. Y se va a caracterizar por proliferación de células AT2, liberación de factores procoagulantes y la presencia de depósito de fibrina intraalveolar, acompañada de fibrosis intersticial. Esto es interesante porque entre más los fibroblastos produzcan colágeno, es más frecuente que el paciente con el pasar del tiempo termine con mayor fibrosis. Y por último tenemos la fase de reparación,
que comienza desde el día 3 y puede durar hasta semanas. Acá tenemos un gráfico del alveolo, donde ustedes pueden ver el primer círculo que habla sobre el reensamblaje a nivel de los sitios de unión. Tenemos el segundo círculo, que es el proceso de transdiferenciación de AT2 en AT1 y la proliferación de las células alveolares tipo 2. El tercer círculo habla sobre la integridad de la restauración endotelial y el cuarto sobre la restauración del aclaramiento del fluido y de iones. En primer lugar, ensamblaje. Por lo tanto, promueve la asociación entre P120 catenina y VE caderina. Segundo, las células alveolares tipo 2 que sobreviven son capaces de reemplazar a las células epiteliales que se han perdido mediante la proliferación y diferenciación en células AT1. Tercero, los fibroblastos depositan colágeno, que si es excesivo puede provocar fibrosis. Y cuarto, las células epiteliales AT2 y AT1 son capaces de reabsorber el líquido del edema. Esta será la clave para la recuperación clínica. Acá tenemos un análisis de microscopía estructural donde nosotros podemos ver células AT2, es decir, células alveolares tipo 2. En la parte superior vemos en la flecha más gruesa donde está señalada justamente la presencia de esta célula. Acá podemos visualizar en células AT1, señaladas por las flechas en la parte inferior, donde se da la localización de las mismas. En los procesos de reparación o recuperación, las células AT2 toman la vanguardia y son capaces de proliferar y transformarse en células AT1. Siguiendo con el modelo de Huttmeyer, tenemos la tensión superficial. Acá tenemos la presencia de una gota de agua. La tensión de esa gota de agua es de 72 dinas por centímetro. Mientras que en el otro esquema ustedes van a ver un dibujo de un alveolo. Si ven, esos puntitos rojos hablan sobre la atracción intensa que existe de molécula a molécula, con una fuerza contráctil elástica de la tensión superficial, siempre tratando de colapsar ese alveolo. Gracias al surfactante, ese espacio alveolar se mantiene. El alveolo con surfactante es capaz de tener una tensión de 5 a 30 dinas por centímetro, mientras que el alveolo sin surfactante, la tensión es de 50 dinas por centímetro. Por lo tanto, el surfactante es capaz de disminuir la tensión superficial a la mitad. La función que tiene el surfactante es que, primero, disminuye la presión de retroceso elástico. Segundo, protege contra telectasia. Tercero, disminuye la presión hidrostática en el intersticio pericapilar. Y acá tenemos la tensión superficial de los diferentes líquidos. Volvemos a la gota y podemos visualizar que esta tiene 72 dinas por centímetro. El alveolo, que está en su totalidad sin surfactante, 50 dinas por centímetro. Mientras que el alveolo, que está recubierto por esta capa con surfactante, de 5 a 30 dinas por centímetro. La disfunción tensoactiva puede aumentar la telectasia, lo que a su vez puede aumentar el riesgo de lesión biofísica. ¿Qué es presión intraalveolar? Es igual a la tensión superficial dividido por el radio del alveolo. Dicho de otra forma, a mayor tensión superficial, mayor presión intraalveolar. A menor radio del alveolo, mayor presión intraalveolar. En cuanto a la tensión superficial, vamos a ver, aquí ustedes van a ver 3 círculos que está haciendo una analogía en cuanto al alveolo, ¿no? Es un esquema de la región alveolar. En el primero que vemos un alveolo grande, cuando este tiene surfactante, este va a presentar una presión intraalveolar de 18 centímetros de agua. Si no tuviese surfactante sería de 4 centímetros de agua. En el segundo gráfico veremos un alveolo de tamaño pequeño. Sin surfactante, la presión intraalveolar sería de 26 centímetros de agua. En el tercero, vamos a tener un alveolo de tamaño pequeño, igual al anterior,
pero lo que nos indica es que con el surfactante, este pudo bajar de 28 a 8 centímetros de agua. Por lo tanto, el surfactante juega un papel muy importante a nivel de la disminución de la tensión superficial, pero el radio del alveolo también nos ayuda. Entre más pequeño es el alveolo, mayor es el riesgo de que éste colapse debido a que hay un incremento de la presión intraalveolar. La disfunción del surfactante incrementa el riesgo de lesión biofísica. En el mismo modelo de Huthmeier se propone una correlación imagenológica y tenemos acá las distintas densidades expresadas en unidades Hounsfield, donde vemos, partiendo de un estado de hiperinflación, entre menos 900 y menos 1000. El pulmón normal entre menos 900 y menos 500. Cuando está pobremente insuflado, entre menos 500 y menos 100. Y en el caso, por ejemplo, entre menos 100 y 100, en el caso de atelectasias y edema. Si ustedes ven las gradillas, aquí ustedes pueden visualizar que aquí vemos un globito de helio, donde habla pues que es una zona que está bien aireada. En el segundo vemos una gradilla donde esto simula la presencia de los espacios alveolares, los cuales son simétricos. Posteriormente, en áreas de pobre insuflación, ustedes van a ver áreas que están sobredistendidas, áreas menos distendidas e incluso áreas colapsadas. Y en el caso de la presencia de agua o edema, vemos la ausencia de espacio alveolar. En esta misma gradilla, ustedes pueden ver la presencia, simula un parénquima normal con los espacios alveolares simétricos, mientras que en la segunda gradilla ustedes pueden ver distintos diámetros de los espacios alveolares e incluso en la parte periférica podemos visualizar áreas atelectasiadas. En un pulmón normal, acá podemos ver la biopsia, cómo se visualiza, todo simétrico, y en este esquema podemos ver la presencia de los espacios alveolares, pues totalmente homogéneo. Haciendo un análisis tanto del ADC, de la tomografía con hiperdensidad y de la tomografía computarizada, nosotros vemos que la densidad, nosotros en el caso del coeficiente de difusión aparente, lo vamos a determinar mediante distintos parámetros y acá lo vamos a ver por colores. En este caso, que es un pulmón normal, vamos a ver que predomina el color azul y celeste. Justamente ustedes lo van a ver aquí, en esta parte, y esto quiere decir que es un área el cual está bien ventilada. En el caso de este segundo gráfico, vemos una área que está con señal homogénea. Es el estudio de hiperdensidad. Y acá vemos un análisis de la tomografía computarizada para ver la densidad. Si ustedes ven acá en unidades Hounsfield, menos 800 a menos 1000 y entre menos 600 a menos 800 viene a ser el parénquima pulmonar y de menos 800 a menos 1000 en el caso de que existiera una hiperinsuflación. Y acá ustedes pueden ver señal homogénea y vemos en el ADC un valor menor de 0.15 centímetros cuadrados por segundo. En el caso del paciente con distrés, se puede visualizar en el esquema que hay áreas de sobredistensión, áreas de distensión normal y también tenemos áreas colapsadas. Y acá ustedes pueden visualizarlo en el estudio de ADC de hiperdensidad y de tomografía computarizada, donde vemos a predominio de color en el ADC de amarillo, naranja, rojo, lo cual nos habla de un incremento en el valor de ADC de áreas pobremente ventiladas debido a que existe una depresión del surfactante, por ende el espacio alveolar se colapsa. En el caso de la imagen central, pueden ver que es una tomografía de hiperdensidad, o sea, es una tomografía hiperpolarizada, donde podemos ver una imagen moteada. Esta imagen moteada nos habla de que existen áreas de señal ausente. Y el primer gráfico nosotros podemos ver expresado en unidades Hounsfield que existen áreas con aumento de densidad, es decir, más cercanas a cero.
Y esto nos habla de las áreas que se encuentran atelectasiadas, es decir, colapsadas. Y acá tenemos las áreas de señal ausente, como se dijo hace un momento, y el ADC de estos pacientes que por lo general es alto, mayor de 0,25 centímetros cuadrados por segundo. En el modelo de la esponja, nosotros vamos a ver el baby long y la heterogeneidad pulmonar. Pero antes que todo, analicemos por qué se lo llama así. Si nosotros vemos un esquema de la esponja colocado encima del agua, las áreas cercanas al agua serán zonas dependientes y se llaman así porque dependen de la gravedad. Son los sitios donde van a reabsorber ese excedente de agua. Mientras que las áreas altas son las zonas independientes, que quiere decir que son las partes de la esponja que están sin líquido. En este mismo modelo de la esponja, hablando ya del baby long, el baby long hace mención al pulmón bebé, pulmón pequeño, que es una zona donde se da el intercambio gaseoso. Sin embargo, a su vez, para el análisis del mismo, tenemos macroescala y microescala. Macroescala es que en un estudio tomográfico yo lo vea mayormente en la región ventral de la tomografía. Mientras que en microescala se refiere a que existen zonas de intercambio gaseoso distribuidas a nivel de todo el parénquima pulmonar, es decir, de forma difusa. Este baby long nos indica que justamente este pulmón, que es de zona de intercambio gaseoso, es proclive a sufrir estiramientos inducidos por el volumen tidal, por lo tanto se propugna el ventilar a un paciente con volúmenes bajos. Mientras que el concepto de reclutar el pulmón no aireado mediante el prono justamente es actuar en esta área de dependencia para permitir la migración de líquido a áreas independientes. Acá vemos la macroescala y es lo que les mencioné hace un rato. Ven ustedes la radiografía de tórax, donde ustedes ven pues imágenes bilaterales infiltrativas, esta opacidad bilateral, que cuando vemos la tomografía, nosotros con la flecha verde veremos las áreas insufladas, mientras que en la parte posterior las áreas con edema agudo de pulmón más atelectasia. Otro es ver el baby long desde una óptica de microescala. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que va pasando el tiempo y van pasando las horas del paciente con distrés, aparecen áreas de insuflación normal mezcladas con áreas de atelectasia y edema agudo de pulmón. Y aquí podemos ver que se ven como áreas parchadas. En la segunda imagen, ustedes pueden ver que con las etapas evolutivas, ciertas complicaciones pueden sobrevenir, como es el caso de la presencia de áreas de sobredistensión regional, la presencia en flecha celeste de neumomediastino y en flecha roja podrán ver enfisema subcutáneo. En el mismo modelo de la esponja vamos a tener la heterogeneidad pulmonar y acá tenemos como un semáforo. Rojo para zona dependiente y verde para zona independiente. Dijimos hace un rato, la zona dependiente quiere decir que depende de la gravedad, mientras que la zona independiente no depende de la misma. Y acá vamos a tener un análisis imagenológico dependiendo de las distintas estrategias ventilatorias. En el primero vamos a tener expiración en la primera columna y en la segunda columna inspiración. Un paciente ventilado a volúmenes bajos con baja PIP se va a caracterizar por presencia de áreas ventiladas en la región ventral, mientras que en la región dorsal vamos a ver regiones colapsadas. En un paciente, en cambio, con otra estrategia ventilatoria, como es el caso del volumen tidal bajo y PIP moderada, vamos a encontrar áreas bien ventiladas, áreas menos ventiladas, vamos a tener áreas pobremente ventiladas y finalmente en la región más dorsal, regiones colapsadas. En otra estrategia ventilatoria con volumen tidal bajo y alta PIP, vamos a ver áreas de gran ventilación, áreas que están bien ventiladas y vamos a tener en la parte posterior regiones colapsadas. Por lo tanto, estas son regiones de aireación en inspiración
y expiración, y como factor modificador de las mismas tenemos la PIP, la cual puede determinar, es una forma de reclutar al paciente, ¿no? Permitir insuflar un alveolo que está con líquido o que bien está colapsado. En cuanto a la injuria pulmonar inducida por la ventilación, por el modelo METS, vamos a hablar primero de las propiedades estáticas. Dentro de la misma tenemos dos determinantes de las fuerzas elásticas, que va a ser la fuerza tisular, que está dada por el tejido pulmonar, colágeno y elastina, que componen 1/3, mientras que la fuerza de tensión superficial o de retroceso, que es el líquido que tapiza los alveolos, constituye 2/3. En cuanto a las propiedades dinámicas, tenemos la ecuación de Poiseuille para flujo, al igual que tenemos también la misma ecuación, pero para resistencia. Este es igual a la diferencia de presiones, lo cual quiere decir que a mayor diferencia de presión, mayor será el flujo, pero es inversamente proporcional a la resistencia. Y los dos factores determinantes de resistencia son viscosidad y longitud. Es decir, a mayor viscosidad y a mayor longitud, menor es el flujo. En cuanto a la ecuación de Poiseuille para resistencia, la resistencia es directamente proporcional a la viscosidad por longitud, dividido para el radio. Por lo tanto, a mayor viscosidad y longitud es mayor la resistencia. Pero como es inversamente proporcional al radio, acá vamos a ver la presencia como de un embudo, donde ustedes van a ver que a mayor longitud, efectivamente mayor resistencia. Van a ver viscosidad, mayor resistencia. Pero en la parte final del embudo se van a dar cuenta que si el radio disminuye, también incrementa la resistencia, a diferencia que a mayor radio es menor la resistencia. Es importante saber esto porque posteriormente ya lo vamos a ver en los targets de parámetros fisiológicos para prevención de Billy, tanto las propiedades estáticas como dinámicas juegan pues un rol de importancia. Tenemos que recordar conceptos como distensibilidad y elastancia. La compliance. Vamos a hablar primero del literal A. Tenemos una banda, esta es una banda elástica en reposo, tenemos un globo y en la tercera columna el pulmón. Vamos a tener en el B la banda elástica, la cual se distiende, y vamos a tener la presencia de un globo que está insuflado. En la tercera vamos a ver la elastancia, que no es más que la banda elástica vuelve a su punto de reposo. Por lo tanto, diferenciando qué es compliance y qué es elastancia, la compliance es la distensibilidad. Es la capacidad que tiene el pulmón a ser elongado. Mientras que la elastancia es la capacidad que tiene para volver a su estado original. En el ser humano, la compliance es aproximadamente 200 ml por agua. Entonces, por ejemplo, tenemos un volumen de 1000 ml con una presión transpulmonar como denominador de 5 centímetros de agua. El valor será 200 ml por centímetro de agua. Las patologías clásicas con distensibilidad disminuida tenemos el distrés y la fibrosis pulmonar. El principal determinante del mismo será el surfactante. En cuanto a los tipos de distensibilidad, tenemos distensibilidad estática o compliance estática, cuya fórmula es VT, que es volumen tidal dividido para presión transpulmonar, o es igual a volumen tidal dividido para presión plató menos PIB. La distensibilidad dinámica o compliance dinámica es igual al volumen tidal dividida para la presión máxima. Nosotros acá tenemos unos ejemplos de ligas. La distensibilidad aumentada sería el ejemplo de estas ligas finas. Es decir, yo necesito poca fuerza para distenderlas. Mientras que con distensibilidad disminuida, yo necesito mayor fuerza. Por lo tanto, es inversamente proporcional a la fuerza requerida para distenderlo. Es decir, entre mayor fuerza yo requiera, es menor la distensibilidad. Por lo tanto, un paciente con distrés, por lo general, es un pulmón rígido.
Las situaciones que disminuyen la distensibilidad son varias. Extrapulmonares, como es el caso de la cifoescoliosis, obesidad, presión intraabdominal, quemados. Espacio pulmonar, tenemos el derrame pleural, neumotórax, tenemos lesiones a nivel del intersticio pulmonar, como es el caso de la fibrosis pulmonar, y tenemos las lesiones ocupativas de espacio alveolar, como es el caso de la neumonía, el distrés, el edema, la telectasia. Tanto la neumonía o el distrés, sea de origen neumónico o por causas secundarias, producen disminución de la distensibilidad por ocupación del espacio alveolar. En este mismo modelo METS se habla sobre el componente físico del VILI. La cantidad que existe a nivel del parénquima pulmonar de este polímero, que es el hialuronano, es de 0.1 por 10 gramos de tejido pulmonar. Cuando se ventila un paciente, existen microfracturas en el hialuronano, que es el polímero más frágil incrustado a nivel de la matriz. La energía que se requiere por cada respiración es de 0.5 joules, mientras que la energía necesaria para daño alveolar es de 1.12 por 10 joules. Por lo tanto, el 70 al 90% más que la energía promedio entregada por una sola respiración. Este es el porcentaje que se requiere para producir un daño a nivel del parénquima pulmonar. En el mismo componente físico hablamos de distribución normal y distribución heterogénea. En la distribución normal, pocas moléculas podrían romperse en cada ciclo. Sin embargo, tienen la capacidad de ser reparadas y ustedes van a ver la gradilla donde se ve un espacio alveolar homogéneo y ven en el análisis de biopsia, pues los espacios alveolares son muy uniformes. En la distribución heterogénea, el rango de ruptura se incrementa. Por lo tanto, se excede la capacidad de reparación. En estos pacientes, yo voy a ver áreas de sobredistensión, áreas de menor distensión y áreas colapsadas, y lo vemos en la biopsia, como ustedes lo ven en la parte inferior derecha. En el mismo modelo METS tenemos el componente biológico del VILI. En el caso de una deformación excesiva o microfracturas, se produce un estímulo a nivel de las células epiteliales, las cuales terminan en un aumento de producción de citocinas, incrementando las mismas la permeabilidad vascular, la migración celular inflamatoria y el incremento de la adhesión plaquetaria, con activación del factor tisular. Existe el componente biológico como parte del VILI, no nos queda la duda, pero gracias al mismo se permite la reparación del parénquima pulmonar. En este mismo modelo METS tenemos que analizar los tipos de VILI. En 1973 se da la primera causa reconocida de lesión pulmonar del ventilador, a la cual se la denominó barotrauma. Y se caracterizó porque en el análisis de esta injuria pulmonar inducida por el ventilador era neumotórax, neumomediastino y enfisema subcutáneo. En 1988, en estudios experimentales, se analiza un bajo volumen tidal, el cual no causaba ningún daño, incluso en presencia de altas presiones, mientras que el alto volumen tidal producía injuria. Y este se analizó mediante experimentos con ratas en las cuales envolvían el tórax y llegaron a determinar que un volumen tidal bajo comparado con un volumen tidal alto, aún en presencia de altas presiones, era más deleterio al paciente manejarlo con altos volúmenes. Y en este caso, pues, se hizo este experimento. En 1997 se habla sobre el ateletrauma como la apertura o cierre cíclico que incrementa las citoquinas inflamatorias. En el 2016 se habla sobre el daño pulmonar estructural por cada ciclo respiratorio, denominado ergotrauma. En cuanto al volumen tidal, tenemos acá el esquema de un pulmón normal y a la derecha un pulmón con distrés. Ven que hay áreas de atelectasia y pueden ver también áreas de sobredistensión, con presencia de volutrauma. El volumen tidal bajo previene la sobredistensión regional. Acá ustedes van a ver una distribución homogénea del pulmón normal, mientras que una distribución heterogénea en el paciente con distrés.
En este artículo, publicado en el 99, sobre el efecto de la ventilación en los mediadores inflamatorios en pacientes con distrés, se llegó a estipular que los pacientes con distrés en ventilación mecánica tenían un incremento del valor de las citoquinas. Y esto estipulaba que estrategias que disminuyeran la sobredistensión mejorarían el pronóstico, por lo que optimizar parámetros fisiológicos se asocian a respuestas clínicas favorables. En este estudio, publicado en el 2000, sobre la ventilación a volumen tidal bajo comparado con el volumen tidal tradicional en pacientes con distrés, se llegó a comparar pacientes manejados con un volumen corriente de 6 ml por kilo versus 12 ml por kilo. Y se llegó a analizar de que los pacientes con distrés en ventilación mecánica manejados con volúmenes bajos tenían menos mortalidad y más días sin ventilación mecánica. En cuanto al PIP, la PIP ha permitido facilitar la oxigenación adecuada, mantener el reclutamiento alveolar, es decir, evitar la presencia de teletrauma. Pero, ¿qué es esto de reclutamiento alveolar o reclutabilidad? Es la capacidad de inflarse que tienen los espacios alveolares distales del pulmón que están colapsados o llenos de edema con niveles más altos de PIP. ¿Existe realmente la PIP ideal? ¿Debería ser la PIP suficientemente alta como para evitar la apertura cíclica y el colapso de los espacios de aire distales, pero suficientemente baja como para evitar la sobredistensión? Para maximizar el beneficio y limitar el riesgo de sobredistensión, puede ser necesaria una mayor reducción del volumen corriente cuando se usa PIP alta. En este estudio publicado en el 2008, que habla sobre la PIP en los adultos en pacientes con distrés, fueron analizados un total de 767 pacientes en 37 UCIs entre el 2002 al 2005. Estos pacientes con distrés en ventilación mecánica que fueron manejados con alta PIP no disminuyeron en mortalidad. Por lo tanto, mejoró la función pulmonar de los mismos, redujo la duración de la ventilación mecánica y la duración de la insuficiencia orgánica, sin embargo, no llegó a disminuir la mortalidad. En este estudio, publicado en el 2017, que habla sobre los efectos del reclutamiento pulmonar y de la titulación de la PIP versus una PIP baja en cuanto a mortalidad, llega a estipular de que en este análisis que vieron un total de 1.010 pacientes distresados, en quienes se reclutaron más titulación de PIP versus PIP baja, la mortalidad a los 28 días fue mayor. ¿En quiénes? En los pacientes reclutados y en quienes se tituló la PIP. 55.3% versus 49.3%, lo cual fue significativo. Estos hallazgos no respaldan el uso rutinario de la maniobra de reclutamiento pulmonar y la titulación de PIP en estos pacientes. En el grupo experimental aumentó el riesgo de barotrauma. El estrés pulmonar es un modelo que justamente lo estipula MET y vamos a hacer un análisis del mismo. Todas las fuerzas que distorsionan las vías aéreas y los espacios alveolares deben surgir de las uniones de los tejidos. Y acá vamos a ver, ustedes ven como un panal en el que existen tracciones en diferentes direcciones. Y esto es debido a fuerzas de distensión aplicadas en los septos. Acá vemos este cubo, el cual es tironeado de distintas áreas. Y en el lado B, ustedes van a ver cómo uno solo de los lados resulta ser estirado y al ser estirado tiene la capacidad de provocar una deformación e injuria de aquel cubo. Este cubo es la analogía de un alveolo. Y acá tenemos, publicado por el doctor Tonetti en el 2017, sobre los nuevos targets para prevención de Billy, un gráfico que justamente es el modelo anteriormente mostrado, donde ustedes van a ver en el ejemplo superior, van a ver capacidad pulmonar total
que es de 7500 y van a ver como un panal en la región central, una unidad colapsada total. De región café van a ver áreas de alto estrés, de región rosa, estrés intermedio y de verde bajo estrés. En el caso de la sobredistensión, vamos a ver solo color rosa y café, lo cual nos indica que vamos a encontrar áreas de estrés intermedio y alto estrés, y en la parte central una unidad totalmente colapsada que está de color negro. Esto quiere decir que cuando nosotros sobredistendemos un paciente, lo sometemos a mucho estrés. En el caso de la capacidad funcional residual, que no es más que el volumen de reserva, la suma del volumen de reserva expiratoria acompañada del volumen residual, podemos ver que imperan áreas de estrés bajo y estrés intermedio, y en la parte central una unidad totalmente colapsada. Por lo tanto, el cierre y apertura cíclica de la unidad alveolar incrementa citoquinas inflamatorias. La elevación de PIB demuestra ser protectora, pero dependiendo de la capacidad para reclutar nuevas unidades, siempre y cuando el driving pressure o la meseta permanezca sin cambios durante el aumento. Las fuerzas aplicadas a través de las paredes adjuntas determinan el colapso de la unidad alveolar central. Acá tenemos un estudio publicado en el 2018 sobre ergotrauma, donde habla sobre la energía durante el ciclo respiratorio, y aquí vemos que la energía gastada en la ventilación mecánica por cada ciclo de alto estrés excede la capacidad de reparación endógena. Por lo tanto, a mayor energía, mayor deformidad y daño alveolar permanente. En este mismo modelo METS, vamos a ver los targets de prevención de Vili con parámetros fisiológicos, y vamos a tener que dentro de estos, que fue publicado por el doctor Tonetti en el 2017, nosotros viendo este gráfico, yo digo que tenemos la porción de inspiración del ciclo respiratorio y la parte de expiración. La presión meseta o presión alveolar, que está ahí puesta con PS, la diferencia entre la PIP y la presión meseta es igual a driving pressure, lo cual quiere decir una presión de conducción. Es el análisis de dos factores estáticos. Plató menos PIP, mayor rango de diferencia, mayor estrés, mayor strain, y por efecto de las microfracturas. En cuanto a la fórmula de driving pressure, el plató menos PIP, que nos estipula que lo ideal es que en un paciente tengamos menos 12 o menos 13 centímetros de agua de driving pressure, llega a demostrar que en niveles bajos es considerado como una variable independiente asociada a supervivencia, mientras que en niveles altos la tasa de complicaciones pulmonares son mayores. Y acá vemos que, por ejemplo, un paciente con un driving pressure teóricamente seguro de 12 centímetros de agua podría ser dañino, y nos preguntamos por qué podría ser dañino ante cambios de PIP, si la PIP es parte de la fórmula. Se ha llegado a demostrar que si la PIP es 20 o 0, dependiendo de la condición clínica, es peor el efecto. Y acá tenemos a su izquierda, pueden ver un gráfico donde verán que existe una PIP de 20 centímetros de agua. A mayor PIP, mayor sobredistensión. Aún estemos con un driving pressure teóricamente seguro, puede ser deleterio para ese pulmón, llevándonos a daño tisular. En este otro ejemplo, ustedes van a ver un paciente con PIP 0, lo cual lleva a teletrauma, y aunque el driving pressure esté en valores de seguridad, esto también lleva a daño tisular. Por lo tanto, PIP alta o 0 de PIP es perjudicial para el paciente. Si bien el driving pressure, al ser un análisis de un elemento elástico, es decir, medición de presión transtorácica basado en plató y PIP, son propiedades netamente estáticas. La relación
al pulmón es driving pressure, pero sin embargo, este no evalúa el sistema respiratorio. Y acá tenemos tanto el volumen tidal, la valoración de la presión plató, la compliance, la PIP, son valores que nos va a permitir hacer estrategias de protección. Y esto es como entrar a través de una aguja, ¿no? Y todo lo resumimos en un driving pressure, que no es más que el análisis de propiedades estáticas. Pero ¿y dónde quedan las propiedades dinámicas? Y surge la ecuación de movimiento. Esta ecuación ustedes pueden ver a la derecha que es como una pipa, donde la parte inicial es el sistema respiratorio dada por un elemento resistivo, flujo por resistencia, que es igual a la presión transvía aérea, y la parte distal, que simula el alveolo, es un elemento elástico en que interviene tanto el volumen y la distensibilidad, y es igual a la presión transtorácica. Ustedes aquí van a visualizar al lado izquierdo los distintos cuadrantes y tienen presión resistiva dada por la vía aérea, luego tienen las presiones, propiedades estáticas dadas por el driving pressure y finalmente la PIP. En la parte inferior pueden ver la fórmula flujo por resistencia más volumen sobre distensibilidad más PIP. Analizando mejor la fórmula, la ecuación del movimiento es igual a, primero, la estancia del sistema respiratorio multiplicado por el volumen tidal. Esta es la presión necesaria para superar las fuerzas elásticas de todo el sistema respiratorio. En segundo lugar, tenemos la resistencia de la vía aérea multiplicado por el flujo, es decir, la presión necesaria para mover el gas dentro de la vía aérea. Y tercero, la PIP, que es la presión final a superar en cada entrega de volumen corriente. La energía no es el producto de la variación de presión por el cambio de volumen, sino el producto de la presión absoluta por el cambio de volumen. Es decir, la ecuación del movimiento es una fórmula que nos permite un análisis de daño global, más no parcial. Un desafío clave para la aplicación del Mechanical Power es que debe adaptarse ante las diferencias en el tamaño de pulmón, heterogeneidad y la distribución local del estrés y strain. La ecuación clásica que cuantifica todas las diferentes presiones presentes en el sistema respiratorio en cualquier momento dado es la fórmula del poder mecánico. Lo podemos hacer al pie de la cama del paciente, donde el primer análisis es el factor de conversión, que es la transformación de litros por centímetro de agua a joules, que viene a ser 0.098. Esto lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria debido a que la agresión es por cada ciclo que damos. Multiplicado por el volumen tidal, esto lo multiplicamos por la presión pico, que es igual al elemento resistivo, y esto lo restamos de la presión plató menos PIP, que viene a ser igual a las propiedades estáticas. Por lo tanto, yo en el paciente quien estipulo este valor de poder mecánico, estoy haciendo un análisis tanto de valores estáticos como de valores dinámicos. La conclusión de esta charla es que el conocimiento de la patogénesis de la lesión pulmonar permitirá minimizar la injuria, que el centro del tratamiento clínico es comprender la biología del distrés, lo que lleva al concepto de ventilación protectora pulmonar. Y por último, encontrar el umbral para la potencia mecánica simplificaría enormemente la evaluación y prevención de VIL. El conocer la fisiopatología nos orienta a discernir qué tan lábil puede ser el pulmón con distrés y de esta forma otorgar una terapéutica de protección ventilatoria. Gracias. Los invito a seguir esta página en las redes @Intensive Care Medicine. Siempre estamos subiendo esquemas, artículos. Ha sido un gusto haber formado parte de este simposio de neumonía. Espero lo poco que haya podido aportar sea pues de ayuda para ustedes. Gracias.